Micasino.com te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y tragamonedas que esperan por ti para ganarte unas lucas extras. Si te registras con el código clave, duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en Micasino.com. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Tras ser sentenciado a 6 años de cárcel por abuso sexual contra 2 menores, Eduardo Macaya Centilli, padre del senador Javier Macaya, fue liberado de la prisión preventiva por decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua. La medida ha generado críticas y protestas significativas en diversos sectores. Por otro lado, la atención de la prensa que ha tenido el caso dio pie a que varios reportajes hayan sido publicados y sigan publicándose sobre antecedentes del juicio y los delitos que se imputan, poniendo en riesgo a juicio de la Defensoría de la Niñez a las víctimas del caso. Sobre esto y más vamos a conversar y ya estamos en contacto con Anuar Quesille, abogado de la Defensoría de la Niñez. ¿Qué tal? Buenos días, Anuar. Hola, Francisca, muy buenos días. Buenos días, estoy aquí solita, pero sabemos que es fiel auditora aquí del programa. Así es, todos los días lo escucho. Muchas gracias por eso. Tenemos harto de qué conversar. Cuéntanos un poco respecto a esto mismo que se ha pronunciado desde la Defensoría de la Niñez. Antes que eso, ¿cuánto tiempo lleva ya como defensor de la niñez? Y bueno, ¿cómo ha sido este cargo tan relevante para el país llevarlo? Bueno, ahí desde una perspectiva también masculina, tenemos ahí el recordatorio de figuras femeninas muy relevantes que llevaron este cargo, así que cuéntenos cómo ha sido, antes de abordar estas temáticas, la labor como defensor de la niñez. Bueno, yo asumí el 6 de noviembre del 2023, luego de un periodo de vacancia de cerca de casi 6 meses, por lo tanto ya llevo casi 9 meses en la gestión de la institución. Y claramente ha sido algo bien, yo diría, desafiante desde el punto de vista no solo de la estrategia de la Defensoría, sino que también desde los desafíos que día a día y las contingencias que van surgiendo en materia de niñez y adolescencia, temas de seguridad, exploración sexual, violencia en general, que son temas que, si bien con los cuales uno puede contar con una estrategia, hay que tener la capacidad, y eso también es un punto muy positivo de parte de los equipos de la Defensoría, de poder ir respondiendo a la contingencia, pero no perder de vista lo importante, que es cómo se garantiza la protección integral de la niñez y la adolescencia. Y eso claramente es un tema que se va construyendo día a día, independiente de las planificaciones que hay en la Defensoría de la Niñez. Sí, súper relevante lo que menciona, tener la capacidad y tener los equipos a su lado para trabajar y abordar todas estas temáticas, porque ahí es su nombre y su cargo finalmente el que uno observa en este tipo de instancias y es un cargo ahí muy al estilo superhéroe, defensor de la niñez, pero hay todo un equipo detrás que sabemos que está trabajando a diario al respecto y que quizás no se visibiliza tanto. Exactamente, y qué bueno que hagas como énfasis en ese punto, porque claro, si bien yo estoy a cargo de la gestión, el Senado me nombró mayoritariamente a mí como defensor de la niñez, detrás de un equipo gigante que no solamente trabaja en temas de intervención judicial, porque probablemente la intervención judicial en casos determinados, y podemos después hablar de eso, es lo menos que hacemos. La Defensoría de la Niñez realiza una importante labor en temas de promoción y difusión de derechos y en la generación de estudios, porque probablemente siempre cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes en Chile, siempre lo asociamos a malas noticias. Así es, a los problemática. Niños y adolescentes, exacto, son noticias cuando hay un problema. Y en verdad nosotros podemos dar cuenta de un trabajo importante en materia de derecho al medio ambiente, relación de los niños con el mundo digital, temas de participación en materia de niñez, donde creemos que es importante y se pueden hacer cosas que no siempre se hacen a propósito de una problemática o de un problema que ya tuvo lugar. Sí, la idea también de su trabajo y de todo el equipo es anticiparse para que no ocurran estas cosas, pero lamentablemente lo que hemos visto durante los últimos días es esta conversación respecto a Eduardo Macaya Centilli, el padre del senador Javier Macaya, que ha estado, por supuesto, en la agenda de todos los días, y ahí ustedes desde la Defensoría de la Niñez han hablado del riesgo que tienen las víctimas del caso, pero también yo creo, y respecto a lo mismo que menciona,
uno tiene esta conversación desde la contingencia en sus familias, en la casa, con los compañeros de trabajo y también se abre una conversación social respecto a cómo actuaríamos nosotros en una situación como esa. Entonces, ¿cuál es la perspectiva suya? Y le pregunto sobre el caso contingente como tal y también cómo ustedes abordan esto como un ejemplo para lo que podría ocurrir en cualquier familia. Bien, mira, yo agradezco que esta entrevista sea como más en tono conversación porque me permite aclarar muchas cosas que en algunos medios no cuesta dar cuenta de esto. Lo primero que hay que decir, Fran, es que en este tema la Defensoría de la Niñez, y muchas veces yo no miro mucho las redes sociales, pero se nos increpa de que no estamos pendientes de este caso particularmente, ¿no? Y que no hemos tenido ninguna opinión al respecto. Y yo quiero decirte que desde el primer momento que este caso llegó a nuestro conocimiento, yo no había llegado a la Defensoría. La Defensoría se hizo parte, le pusimos una querella, es decir, hemos sido intervinientes en este caso, junto con otros querellantes, ¿verdad?, con la Fiscalía, hemos sido intervinientes y hemos estado en todas y cada una de las audiencias, ¿verdad?, y gestiones que se han realizado en este caso, incluso el equipo de la Defensoría, que en ese entonces presenta la querella, que es un equipo de abogados que de abogadas, perdón, que lo ha adoptado con mucho profesionalismo, perdón, y rigurosidad, incluso solicitando una pena mayor a la que pidió el Ministerio Público. Entonces, todas estas cosas no se saben, ¿verdad?, porque la gente muchas veces no conoce el trabajo de la Defensoría, y está vigente la Ley de Garantía y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que justamente está dirigida a la obligación que tienen los organismos del Estado de resguardar reserva y confidencialidad en estos casos donde se puede exponer la situación de niños, niñas y adolescentes. Quiero quedarme ahí con eso. Y porque voy a volver sobre ese punto. Sí. Dicho eso, nosotros, además que había una resolución judicial que ordenaba no informar acerca de este caso. Decía, no se puede informar sobre este caso. Nosotros, como querellantes, recién vinimos a hablar una vez que hubo sentencia condenatoria. Y además una sentencia condenatoria respecto de la cual aún hay plazos corriendo, porque nosotros anunciamos, ¿verdad?, hace unos días que vamos a presentar un recurso de queja contra la Corte de Apelaciones de Rancagua, porque creemos que el haber revertido la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario respecto del condenado no es coherente, y además también esa resolución de la Corte se dicta como con falta grave y abuso, y el abuso es incumplir el mandato que los poderes del Estado, y particularmente el Poder Judicial, tienen respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes. Y estamos evaluando eventualmente otras instancias. Entonces, con eso, ahí recién nosotros nos referimos públicamente al caso. A mí me parece que existe un derecho indubitado, que es el derecho a libertad de expresión. Todas las personas tienen derecho a informarse, el acceso a la información, los medios de comunicación tienen la obligación de que la ciudadanía esté informada en estos casos, pero uno mira un poco la forma en que se está informando, y un poco que nos preocupa desde la Defensoría. Yo creo que donde no es correcto es cuando existen, por ejemplo, filtraciones de los expedientes que pueden llegar a individualizar fácilmente a las niños, niñas y adolescentes, sobre todo teniendo en cuenta que son personas que se mueven en un contexto público. Nosotros somos querellantes, o sea, la gente no entiende, nosotros hacemos este llamado a que los medios de comunicación puedan resguardar los derechos y la identidad de las niñas, niñas y adolescentes, y creo que ahora, hoy en día, y debo manifestarlo, el tema está fuera de lo procesal, o sea, ya no hay una disputa en la opinión pública respecto de lo procesal y qué va a pasar en este caso, sino que se están generando algunas circunstancias que podrían llegar a individualizar fácilmente a las niñas y niñas, y no la olvidemos, porque ellas fueron víctimas de violencia sexual. El tribunal lo decretó, eso más allá de toda duda razonable, comprobó que habían sido víctimas de violencia sexual. Entonces, frente a eso, tenemos un deber como sociedad de poder resguardar los derechos, porque estas niñas necesitan reparación. Sí, totalmente, es un deber. Dentro de los aspectos que ustedes han realizado y que usted mismo mencionaba como parte querellante del caso, y de hecho ustedes lo han tuiteado desde la Defensoría de la Niñez, se va a presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que revocaron la prisión preventiva a Eduardo Macaya. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sobre esta revocación de la prisión preventiva y este recurso de queja.
Bien, mira, ahí hay que tener claridad respecto de como los temas procesales. Cuando el tribunal de la Corte de Apelaciones de Rancagua termina, la defensa apela de la resolución que decretó la prisión preventiva cuando se leyó el fallo, se lee el fallo el día 19 de julio, ¿no? Sí. Después la defensa apela y en ese fallo que se lee se decreta la prisión preventiva y el ingreso al CDP, ¿verdad?, de respectivo. Y luego el 20 de julio la defensa apela y la Corte de Apelaciones de Rancagua, ¿verdad?, desestima los argumentos del Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando y ordena revocar la prisión preventiva, mantiene la caución y decreta el arresto domiciliario, que es la situación que actualmente existe. Sí. Respecto de esa resolución de la Corte, no procede ningún recurso. O sea, uno no puede apelar respecto de esa resolución. No se puede ir a la Corte Suprema, por decirlo de alguna forma, y apelar de esa resolución de la Corte. No proceden recursos, pero existe una norma específica que indica que cuando las resoluciones judiciales son pronunciadas con falta y abuso grave del derecho, existe un recurso específico contra el tribunal y contra los jueces que dictaron esa resolución, que es el denominado recurso de queja, que no es una apelación a la resolución, sino que es un recurso frente al abuso o la falta grave en que incurrieron los ministros que dictaron la resolución. Uh-huh. Y a juicio de la Defensoría de la Niñez, que es la posición que sostenemos, el hecho de no haber un cambio en los argumentos que llevaron a decretar la prisión preventiva y al Poder Judicial al tener un mandato de proteger y de ser garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, habiéndose acreditado judicialmente un delito, ¿verdad?, uno de los delitos más graves que pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes, creemos que las condiciones no han cambiado y que por lo tanto esta decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua se ha dictado con falta y abuso grave a los mandatos que el Estado de Chile tiene respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño y respecto de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Uh-huh. Y por eso vamos a recurrir en ese sentido. Perfecto. Anuar, nos quedan muy poquitos minutos. Usted mencionaba lo de las notas de prensa. Hay reportajes de la tercera y de la cuarta específicamente que ustedes desde la Defensoría han pedido bajar, pero todavía siguen arriba. Cuéntenos cómo van a seguir ahí desde la Defensoría solicitando esto y por qué también es relevante que desde los medios tengan mucha atención a las notas que están arriba. Exactamente, mira, yo no sé si la resolución judicial es efectiva o no, porque claro, las notas siguen arriba y eso es complejo. Yo creo que, hay que compatibilizar, por así además lo ordenan los tratados internacionales, el derecho que tienen las personas de informarse respecto de un caso, uh-huh. Y yo entiendo que este caso tiene connotación pública y por lo tanto es derecho de las personas a informar, y los medios tienen todo el derecho de informar libremente. Pero nosotros hacemos un llamado al cuidado, ¿verdad? Acá estamos frente a niñas que han sido víctimas de violencia sexual, han sido niñas que están pasando por un momento complejo, hay niñas que de una u otra forma, a las cuales es muy fácil llegar por parte de los medios de comunicación, que se pueden exponer. Entonces tenemos que ser cuidadosos, creemos que es impresentable que, entre otras cosas, y esto te lo digo siendo querellante, ¿no? Es impresentable que se filtren partes del expediente que podrían llevar a identificar a esas niñas y adolescentes. Recordemos que las niñas seguramente ya están yendo al colegio o no, cómo van a vivir con sus compañeros, con sus compañeras, con sus propias familias que las están apoyando. Por supuesto, este es un tema bien importante. Entonces ahí hacemos un llamado a la cautela, creemos que hay que cuidar a las niñas, no solamente a las niñas de este caso, a todas las víctimas, claro. A todas las víctimas que son víctimas de violencia sexual. Y ese es un desafío que tenemos que trabajar, y ahí probablemente el trabajo que vamos a tener desde la Defensoría de la Niñez con los medios de comunicación es parte de las estrategias que queremos recordar, porque además hay un mandato legal. Sí, un trabajo arduo que tienen que tener constantemente y se lo mencionaba al principio, que también desde este tema bastante público, desde el vínculo a una figura política, también surge una conversación que de seguro muchos hemos tenido con nuestras familias, con los hijos, con no solo los menores, sino que también cómo sería nuestra posición respecto a una situación así en cualquier circunstancia familiar o vincular. Entonces también es relevante esa labor desde la Defensoría de la Niñez
por supuesto, y como usted también mencionaba, súper relevante que no sea esta conversación solo cuando ocurren estos casos negativos, sino que, y cuando hay un juicio de por medio, sino que también cuando ustedes nos vengan a contar sobre estudios, sobre diferentes otros trabajos que están haciendo desde la Defensoría. Lo dejamos invitados para una ocasión como esa. Esperamos pronto que nos pueda venir a traer noticias relevantes y no desde la contingencia misma. Sin duda, Fran, yo feliz y disponible de estar ahí presente en la próxima oportunidad y ojalá estar presencialmente. Hoy lamentablemente no pude, pero de todas maneras no hay problema. Además estamos aquí cerquita de la Defensoría de la Niñez, queda muy cerquita de la radio. Yo paso siempre. A 290 metros por Google Maps. Sí, paso siempre por ahí y están trabajando hasta bastante tarde, así que un abrazo para toda la gente que está ahí trabajando constantemente en esta labor súper relevante para el país, para la sociedad, la Defensoría de la Niñez. Por supuesto, Anuar Quesilla, abogado de la Defensoría de la Niñez, el defensor de la niñez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Frank, que esté muy bien. Igualmente, chao, chao. Y nosotros ya nos vamos, viene Clave Morse, que estén muy bien, cuídense, chau. Micasino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presentó Copano.news en La Clave. Sigue monitoreando la actualidad en @Copano y @Radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave. Descubre la magia del invierno en Parque Med. Reconéctate con la naturaleza en el Jardín Mapulemu.